El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos a la espera justamente de generar el diálogo con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, el ingeniero Patricio Alarcón. Antes, quiero llamar la atención justamente a las autoridades municipales. Me ha llegado esta mañana una información que da cuenta, me dicen en este mensaje, que les ha llegado un comunicado a todas las directoras de los guaguacentros sobre el cierre de los mismos. Nos dice la persona que nos escribió que hay familias evidentemente detrás de las personas que se quedarían desempleadas y nos refirieron justamente a esa comunicación emitida por la administradora general del municipio metropolitano de Quito. La unidad Patronato Municipal San José informa de la resolución pertinente que dice: artículo 1, la suspensión de plazos fijados en todos los convenios y adendas vigentes suscritos por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, a fin que los compromisos y actividades programadas en los instrumentos sean cumplidos conforme el objeto y obligaciones de los mismos, y así cautelar de la mejor manera posibles incumplimientos de plazos administrativos y cronogramas definidos que se vieran afectados por causa de la suspensión de actividades, sean parciales o totales, según el caso, a causa de la emergencia sanitaria. Artículo 2. El cómputo de plazos se reanudará el primer día hábil en el que se restablezca la jornada laboral dispuesta por la municipalidad, por lo que en caso de así considerarlo, las entidades requirientes de la suscripción de los convenios y previo informe de los administradores de los mismos solicitarán ampliación de plazos o ajustes de cronogramas observando lo determinado en la resolución administrativa número A0009 del 23 de agosto del 2013. Dice: la presente resolución entrará en vigencia el 16 de marzo, etcétera. Lo que nos señalan acá es que se les ha pedido, se les ha dicho que cambien la modalidad de teletrabajo con fecha de 16 de marzo al 30 de abril a las educadoras, y ayer se les dijo que no se pagarán sueldos y que todos los gastos como arriendos, planillas y demás corrían por cuenta de las directoras. Esto, por ejemplo, ha generado preocupación de una persona que justamente nos traslada esta inquietud que nosotros a través de estos micrófonos la trasladamos a la unidad del Patronato Municipal San José. Sería bueno conocer qué pasó con los guaguacentros, si es efectivamente esta la orientación, lo que se alerta, un cierre de los guaguacentros. Había que ver justamente qué es lo que se plantea a propósito de estas inquietudes. Retomamos los temas económicos, gracias al señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, que nos atiende vía telemática para generar una reacción sobre el momento económico que vive el país. Y quiero iniciar esta entrevista tras saludar a Patricio Alarcón, consultarle. Hace pocos días, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, afirmó que más o menos el 70% del aparato productivo estaba totalmente paralizado, que el restante 30% está trabajando, pero no en el ritmo que debería, y no se atrevió el ministro Ontaneda a dar una cifra sobre la afectación al sector comercial. Le pregunto a Patricio Alarcón, ¿hay un cálculo de cuánto ha afectado al sector comercial estas 4 semanas de paralización? Hemos iniciado la 5ª semana del aislamiento social. Estas 4 semanas, a partir del 17 de marzo, ¿cuánto ha afectado al sector comercial? Patricio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Majestad. Mire, la afectación no es menor. Estamos calculando que el país vende alrededor de 150,000 millones de dólares al año. El sector comercial representa alrededor de 70,000 millones de dólares en venta. Nosotros perdemos alrededor de 140 millones de dólares diarios. Usted multiplique eso por 30 días y esa es la pérdida que aproximadamente llevamos acumulado como sector comercial. Entonces estamos hablando de que si es que en una semana, en 10 días perdemos alrededor de 1.400 millones de dólares, en 2 semanas perdemos alrededor de 2.800 millones de dólares. Entonces, la pérdida está en los miles de millones, estimado Fabricio. Pero no hay un cálculo exacto. No, difícil en este momento tener un cálculo exacto. Tenemos que esperar a revisar la información.
una vez se cierre o la tabulen en el Banco Central. Nosotros tenemos que analizarlo. ¿Cuáles son los segmentos del sector comercial que mayor afectación han tenido durante este proceso de aislamiento social, Patricio Alarcón? Mire, la mayoría de locales en los centros comerciales está cerrado, la mayoría todos los locales en los centros comerciales, con excepción de los que expenden alimentos. El sector automotriz está sumamente afectado. Las empresas que venden evidentemente productos de vestimenta, bazares, en general, la venta de bienes de consumo está básicamente paralizada, con excepción de autoservicios y farmacias. Correcto. Con base en aquello, con base en la situación de paralización que estamos enfrentando, fruto de este aislamiento social, ¿cómo ve la Cámara de Comercio de Quito y el Comité Empresarial Ecuatoriano, del cual usted es miembro, las medidas económicas anunciadas la tarde y noche del Viernes Santo por el presidente de la República y que han sido sustentadas tanto la noche del viernes cuanto la noche del domingo por el ministro de Economía y Finanzas y varios miembros del gabinete? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo analizan esas medidas? Fabricio, en este momento no es prudente, no está bien que se pretenda afectar aún más a la liquidez del sector productivo. No está bien que se pretenda también sacrificar parte de los ingresos de los ecuatorianos que no tienen ingresos en este momento. El problema es que los conceptos son los errados, porque lo que dicen es, sí, pidamos un aporte a las empresas que generaron 1 millón de utilidades o más. Lamentablemente, la mayoría de esas empresas en este momento no tiene cómo pagar las utilidades de sus trabajadores, tiene que ponerse al día con el servicio de rentas internas, tiene que hacer los aportes patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo más importante, ¿no? Tiene que mantener su estructura laboral, tiene que tratar de pagar esos roles de pago, está llegando a acuerdos con los trabajadores para diferir los pagos. Entonces, ¿cómo pretenden que adicionalmente se cumpla una tasa o una contribución que tiene que salir del sector privado para el sector privado? Hay otro problema, que muchas empresas aún no pagan ni siquiera el impuesto a las ventas que pasó por medio de la Asamblea en el 2020. Entonces siguen subiendo impuestos y el sector productivo ahora sí no da más, Fabricio. Por otro lado, se pretende comprar una contribución, pero muchas de las empresas, los trabajos formales, la gente que está bajo relación de dependencia, no tiene los mismos ingresos, no van a tener los ingresos adecuados para poder cumplir con sus obligaciones. Mucha gente tiene que pagar tarjetas de crédito, pensiones escolares, arriendos, cuotas de los vehículos. Entonces, pretender quitarles más liquidez no es lo adecuado. A las personas naturales no van a tener los mismos ingresos que el 2019. Entonces, ¿cómo se les calcula una tasa o una contribución sobre los ingresos que generaron o los dividendos que obtuvieron el año pasado? Entonces, en un momento cuando el país está completamente paralizado, el aparato productivo está paralizado, los ciudadanos tienen menos ingresos, no se puede pedir que se aporte alrededor de $1,000 millones, porque el gobierno en este momento no puede cumplir con la responsabilidad que tienen muchos gobiernos del mundo, que es ayudar al aparato productivo, sea por lo que sea. Y hay otras alternativas, estimado Fabricio. Antes de hablar de esas alternativas, le quiero preguntar y le pedir una reacción, porque algunos oyentes me están escribiendo a través de la transmisión en simultáneo que estamos generando en Facebook Live, y recuerdan que se tratan de las utilidades del año pasado, cuando no enfrentábamos la emergencia sanitaria. O sea, es plata que se generó el año pasado, no corresponden al 2020, sino a 2019. Mire, Fabricio, ese es el concepto equivocado, así es como piensa el gobierno. Las utilidades, tener utilidades, generar utilidades, no significa que usted mantiene ese dinero en caja. Una empresa tiene inventarios, una empresa mantiene cuentas por cobrar, una empresa reinvierte. No necesariamente tiene esa caja que se generaron por las utilidades en el banco, ¿no es cierto? Entonces, al no poder mantener la actividad económica, al no poder trabajar más agresivamente con los bancos, no cuentan con ese dinero. Entonces, de pensar que las utilidades de todas las empresas se encuentran líquidas
Ese es un gravísimo error, estimado Fabricio. Correcto. Aclarado esto, y con su visión de que no son convenientes estas medidas anunciadas, ¿qué es lo que hubiese esperado el sector comercial y el sector empresarial en contrapartida? Mire, todos tenemos que hacer un sacrificio. No podemos mantener la misma estructura burocrática que venimos manteniendo durante los últimos 3 años y durante los años anteriores. No podemos seguir viviendo sin la focalización adecuada de los subsidios. No podemos seguir pagando el capital de la deuda externa, ni de los bonos, ni las obligaciones con privados. Hay que renegociar la deuda con la China, las obligaciones con los deudores privados, las obligaciones con las multilaterales. Este año lamentablemente no vamos a poder pagar créditos. Hay que generar una especie de fast track para poder entregar la delegación de la administración privada en los sectores estratégicos. Hay que trabajar en cerrar o entregar por el valor de los pasivos las empresas públicas que están quebradas. Eso por un lado. Hay que utilizar de mejor manera, una vez que el gobierno haga el sacrificio y plantee las renegociaciones de la deuda y focalice los subsidios, hay que en este momento utilizar de mejor manera los desembolsos que vienen de los multilaterales, y se debe crear un fondo de salvataje donde esa plata se preste a cooperativas, a la banca pública, a la banca privada. ¿Para qué? Para que a su vez pueda inyectar este dinero en los negocios que van a poder seguir operando, evitar la quiebra de muchas empresas. No hay cómo pedirle que ese dinero salga de donde no existe, que es el sector productivo en este momento. Entonces, esa es una de las responsabilidades que tendría el gobierno, de manejar de mejor manera los fondos, utilizarlos donde se los necesita utilizar en este momento, el sistema de salud y el sector productivo, pero por medio de la gente que sepa prestar, estimado Fabricio. Estamos dialogando con Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, sobre los posibles cambios laborales que también se están planteando. El ministro de Economía y Finanzas y miembros del gabinete dicen: hay que tratar de proteger el empleo, y la única forma de proteger el empleo es que el empleador llegue a acuerdos con los trabajadores sobre la jornada laboral y sobre el monto de la remuneración que va a recibir, que de alguna manera podría ser menor. ¿Usted cómo ve la instrumentación de esta medida? Mire, yo creo que no tenemos otra opción. Creo que es indispensable en este momento llegar a acuerdos. Hay que tratar de mantener las fuentes de trabajo para que una vez se reactiven las actividades y las empresas tengan ingresos, la gente, los trabajadores y todos podamos volver a ganar lo mismo que percibíamos antes. Eso es muy importante. ¿Cómo lograr eso? Es evidentemente llegando a acuerdos para sacrificarnos. Hay que llegar a jornadas parciales, usted lo mencionó, ese acuerdo. En muchos casos no hay más opción que llegar a un acuerdo de una licencia sin remuneración para evitar el cierre del negocio y volver a trabajar. Hay una suspensión de actividades, hay acuerdos transaccionales con los trabajadores para bajar el nivel salarial hasta que se reactive el negocio. En fin, hay una cantidad de acuerdos a los que hay que llegar durante esta época. Pero sí se puede, perdón que te interrumpa, sí se puede, sí, claro, reducir el salario con la legislación vigente. ¿Eso no es inconstitucional? No, hay un artículo en la Constitución, me parece que es el 325, que bajo mutuo acuerdo se puede llegar a transacciones en caso de emergencia, donde se reduce por el momento los salarios, cuando no existe una actividad en la empresa. Y es mucho mejor llegar a estos acuerdos, y déjeme decirle, así no existiera bajo la ley la posibilidad de hacerlo, es mucho mejor llegar a estos acuerdos que cerrar los negocios y que los trabajadores no vuelvan a su trabajo y que la economía ya no cuente con esas empresas trabajando en un futuro. Entonces, mire, no hay opción, estimado Fabricio, ahorita ya no hay opción. Hay negocios que están ya buscando la manera de cerrar sus operaciones indefinidamente, es más, buscar la manera de quebrar para no seguir arrastrando pérdidas. Y esto es muy grave, Fabricio. Por eso tenemos que trabajar con el Ejecutivo, con los trabajadores, con el Legislativo, el sector empresarial, y buscar una salida, señores. Todos vamos a sufrir el impacto
efecto de este desastre, de esta pandemia que lamentablemente la vivimos durante nuestra generación. Ahora, evidentemente estamos sufriendo ese impacto todos, pero hay un grupo de ecuatorianos que en estas semanas se ha quedado sin empleo. El 31 de marzo hubo un grupo de trabajadores de varias empresas que se quedaron sin trabajo. Ayer nomás se conoció que de una gran empresa también despidieron trabajadores. ¿Cómo entender eso, Patricio? Mire, lamentablemente, Fabricio, no pueden seguir sosteniendo la estructura laboral. Yo le aseguro que la mayoría de los casos simplemente ya hicieron las proyecciones y el próximo mes no van a poder cumplir con los salarios en el próximo trimestre. Entonces, pero al no poder responder en un futuro, muchas veces hay que tomar esas decisiones con las cuales todos nos vemos afectados. Y es lamentable, pero eso va a seguir sucediendo, Fabricio. Eso va a seguir sucediendo, es una realidad por la que va a pasar el país. Por eso mismo debemos trabajar para que se utilicen los fondos que llegan del exterior de mejor manera para un salvataje del sector privado, para evitar justamente que esto suceda. Las empresas deben llegar a acuerdos con los trabajadores para que después de un trimestre se pueda compensar los salarios o pagarlos con los montos que venían pagándolos anteriormente. Oiga, pero hay que buscar salidas. ¿A usted no le hace ruido el término salvataje? A ver, tenemos en el radar lo que pasó en el año 99 y el costo del salvataje bancario se lo trasladaron al pueblo ecuatoriano. ¿No le hace ruido esa palabra, Patricio? Es que mire, yo no estoy hablando de un salvataje bancario. Olvídese de claro, de acuerdo, pero el término salvataje no le hace ruido, le pregunto. Bueno, entonces generemos un fondo para evitar la quiebra de las medianas y pequeñas empresas. Suena mejor. El concepto es lo adecuado. Hay que inyectar liquidez en las empresas. ¿Y cómo se inyecta liquidez en las empresas? Por medio de la banca. Ellos saben prestar, pueden pedir garantías, tienen la estructura para hacerlo. Si el gobierno se dedica a prestar, perdemos hasta la camiseta a todos. Correcto. Me escribe un oyente, para ir cerrando esta entrevista, un oyente pregunta si hay alguna autocrítica por parte del sector empresarial, alguna acción específica que ofrezcan, y muy crítico nuestro oyente, dicen, el sector empresarial mantiene el mismo discurso independientemente del momento y de la coyuntura. Hoy estamos viviendo una coyuntura totalmente inédita en la historia de la República, pero nuestro oyente muy crítico insiste en que se mantiene el mismo discurso. ¿Qué responder esta crítica del oyente, Patricio? Mire, más allá del discurso, el señor que hace esos comentarios tiene que entender que todo nuestro esfuerzo ahorita está enfocado en la mayoría de casos en mantener las operaciones sin ventas. Entonces, mantener negocios sin ingresos es como el señor trate de sobrevivir sin oxígeno o sin sangre que le circule en las venas, así de simple. Estamos haciendo un sacrificio en muchos casos, inyectando todos nuestros recursos para poder mantener nuestros negocios y para poder mantener la estructura laboral, en muchísimos de los casos. Además, mire, señor, yo procedo a trabajar y yo procedo a mostrar resultados. Nosotros creamos un comité privado donde hemos donado dinero a título personal, donde hemos recaudado dinero a título personal, donde estamos comprando mascarillas para el sistema sanitario público, porque el sector público no tiene plata, donde estamos comprando kits de alimentos para entregar en diferentes barrios, porque el sector público no lo puede hacer. Entonces es fácil llamar a una entrevista o escribir a una entrevista, decir que no hacemos, que solo criticamos, y eso es falso. Nosotros tenemos que velar por el desempeño a futuro del sector productivo y estamos siendo solidarios. Lo que pasa es que usted no le puede pedir que sea solidario a alguien que simplemente no tiene el dinero, pero la solidaridad sí es una responsabilidad y lo estamos cumpliendo en este momento, Fabricio. Correcto. Patricio, gracias por el tiempo y por la gentileza. Vamos a estar expectantes. Finalmente, el producto anunciado por el gobierno, me refiero al documento final, el proyecto de ley económico urgente, no ha llegado a la Asamblea Nacional. Vamos a estar expectantes de cuál va a ser su contenido y seguramente volveremos a tomar contacto. Gracias por la gentileza de atendernos. Buenos días. Gracias, Fabricio. Un abrazo. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, integrante del Comité Empresarial Ecuatoriano, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación económica. Me quedo con lo primero.
es por el momento incuantificable el número de las pérdidas económicas que tiene el sector comercial hasta el momento. Incuantificable. Tremendo lo que está pasando. Y hemos ingresado ya a la 5ª semana consecutiva de aislamiento social y paralización de todo el aparato productivo. Una crisis que no tiene precedentes en la historia de la República. En punto a las 8 de la mañana, en A Primera Hora.